Esperamos un poquito, ¿o no? ¿No? Tiene la palabra el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Adelante, diputado Ignacio Mier. Vamos, esto es mío. No sé si Buenas noches. Saludo con el respeto, con el afecto de siempre a esta honorable asamblea, especialmente al presidente de la mesa directiva, que ayer inició su función constitucional, al diputado Santiago Krill, a todas las mujeres. Es maravilloso, fantástico, un presidente en medio de tantas mujeres brillantes e inteligentes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A los medios de comunicación. México, nuestra muy joven nación, apenas 200 años de su independencia, que ha vivido de manera intensa las últimas 5 generaciones el proceso revolucionario para lograr nuestra libertad, nuestra independencia. Apenas 3 generaciones que vivimos la reforma y la defensa de la soberanía patria. Y 2, quizá 3, del movimiento social que derivó en la Constitución con mayor contenido social del siglo XX. Hoy vivimos orgullosamente, aún con nuestras diferencias, en este país pluricultural, multiétnico, pluripartidista, vivimos tiempos de transformación, respetando plenamente, explícitamente, las distintas ideologías que están representadas en este salón. Por eso, frente a las diferencias, lo que tenemos en común las legisladoras y los legisladores es que somos mexicanas y mexicanos y que somos pares. Ello me motiva para presentar en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como uno solo, como coalición, en apego estricto a la ley orgánica y a nuestro reglamento, la iniciativa por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Y quiero precisar que estas reformas a leyes
no reforman el espíritu original del constituyente que aprobó en el 2019, marzo, la creación de la Guardia Nacional. Está puntualmente establecido en el 21 constitucional que la Guardia Nacional es un instrumento, una institución policíaca civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y con funciones de coordinación de la estrategia nacional. Vamos con esta iniciativa que sometemos a consideración de todas y de todos ustedes, solamente reafirmar que es necesario dar certeza administrativa a los más de 113,000 integrantes de la Guardia Nacional. El 80% de ellos mexicanas y mexicanos que están al servicio de la obligación del constituyente, pero expresamente la Constitución le confiere esta función primaria al gobierno federal, al titular del Ejecutivo, a los 32 representantes como gobierno en los estados y a los ayuntamientos a través de sus cabildos. Es la razón de ser del Estado mexicano, garantizar su certeza operativa y su certeza administrativa. Le pediría al orador es una que concluya, obligación por favor. para nosotros. Está publicada su contenido en la Gaceta. Hacemos nuestra la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estoy solicitando en nombre de la coalición y en apego al derecho que nos asiste, conforme al artículo 82 de nuestro reglamento, en su fracción segunda, señor presidente de la mesa directiva, someta a consideración si encontramos la generosidad, la sensibilidad que hoy hemos visto que se ha manifestado en las iniciativas presentadas por mis pido compañeras. Al orador que concluya, por favor. Sí, gracias, concluyo. Sí se dispensa el trámite y que sea de urgente resolución, que sea sometido a consideración del Pleno. Muchas gracias. Gracias, diputado Mier. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución, se le dispensen todos los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato. ¿Qué procede? Piden también. ¿No sirve? Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si la iniciativa se considera de urgente resolución. Se le dispensarán todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Tiene las mociones
Se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites. En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Adelante, diputado Espadas. Tiene usted la palabra. Con su permiso, señor presidente. Compañeras Adelante. y compañeros diputados, hoy se presenta una iniciativa y se niega sin un solo argumento. No escuché un solo argumento que justifique o que pretenda justificar la urgencia, el derecho a que las diputadas y los diputados la debatamos en comisión. Se niega, no hay derecho a debatirlo en comisión con esta dispensa de trámites. No hay derecho a que la ciudadanía se entere del contenido de esta iniciativa a través de un parlamento abierto. Se niega el turno a la comisión porque no se quiere escuchar ni a México ni a sus representantes. Solo escuchan la voz de una persona y a esa voz atienden sin pensar. No tienen derecho a pensar y hacen suya íntegra el texto de una iniciativa y le niegan el derecho a México a discutirla. No atienden al criterio que acaba de emitir la Corte en la acción de inconstitucionalidad 150 del 2017, que determina como obligatorio respetar el derecho de los legisladores a discutir los temas a profundidad, a seguir el trámite parlamentario. No atienden a la Convención de Derechos Humanos y no por tener una masa de votos les da derecho, o representar una masa de votos mayoritaria en el Congreso les da derecho a violar el derecho de las legisladoras y los legisladores a discutir estos temas. La iniciativa es contraria a la Constitución, totalmente contraria a la Constitución. La Guardia Nacional debe seguir adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no confían en ella porque no ha dado un solo buen resultado y pretenden cargarle al Ejército, a las Fuerzas Armadas, el desastre de la seguridad en la que tienen sometido a México. No atienden ustedes al respeto constitucional. Hay una controversia constitucional pendiente de resolverse en la Corte sobre el decreto del presidente de la República para militarizar el país. La acción de inconstitucional 90 del 2020 sigue pendiente de resolver en la Corte y está totalmente vinculada con este tema. Es necesario que la Corte se pronuncie sobre este tema y desde aquí también hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 años y 2 meses y no ha resuelto. La Corte guarda silencio y solo esperamos que no sea un silencio cómplice ordenado desde Palacio Nacional. Démonos la oportunidad de discutir la iniciativa de cara a los mexicanos en las comisiones, con un parlamento abierto. Démonos la oportunidad de que México conozca a detalle lo que se pretende y tengan la oportunidad las mexicanas y los mexicanos de opinar. No demos este albazo a México, porque no se lo están dando a los grupos de oposición, se lo están dando a las mexicanas y mexicanos. Dejen que las mexicanas y los mexicanos conozcan la iniciativa y se expresen en el Parlamento abierto. No sean opacos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su participación. Consulte a la Secretaría en votación económica si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. Ahora tiene
la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Adelante, diputado Castañeda. Diputadas, diputados, buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Presento moción suspensiva a esta iniciativa porque viola nuestro diseño institucional previsto desde nuestra propia Constitución. Las prisas con las que quieren procesar el presente demuestran que ni siquiera están preparados para defenderla y que quieren un camino fast track porque no están convencidos. Les da miedo que en el análisis y discusión tienen pocos argumentos para sostenerla. El único argumento que tienen es que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen un gran nivel de aprobación y confianza entre la ciudadanía y que la ciudadanía sabe que ellos son los únicos que pueden defender, hacer frente a la ola de violencia que se ha apoderado en nuestro país. Ese argumento es válido, pero no es suficiente. Las Fuerzas Armadas gozan de aprobación y confianza debido al carácter social que tienen en sus campañas frente a las situaciones de emergencia ante desastres naturales. Pero esas actividades son de auxilio a la ciudadanía, son de asistencia, son de apoyo y de trabajo conjunto, no de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la delincuencia. Darle un carácter castrense permanente a la Guardia Nacional solo demuestra que el actual gobierno ya se siente rebasado, que no puede sostener su absurdo modelo de abrazos, no balazos. Demuestra que los abrazos no fueron suficientes, mucho menos efectivos para detener la gran ola de violencia que se ha generado en nuestro país. El fracaso de este gobierno queda en la añoranza de los gobiernos pasados. Este gobierno día a día enumera los errores del pasado y siempre tiene a su presidente favorito, Felipe Calderón Hinojosa, que es tanta su admiración que ha presentado hoy una iniciativa copiada de esa gestión. Cada quien admira lo que quiere, señor presidente, pero ya encarrerado, señor presidente, tome las cosas positivas, tome las cosas que han funcionado en los gobiernos pasados. No tengan miedo, votemos a favor de esta moción suspensiva y discutamos en comisiones. Abramos la discusión a toda la sociedad, consultemos a instituciones de educación. Compañeras, compañeros diputados, desde el grupo del parlamentario del PRD, la verdadera izquierda de México, le decimos no a la propuesta del inquilino de Palacio Nacional. Al orador. Y nosotros somos verdaderos representantes de las y los mexicanos y estaremos vigilantes que las iniciativas de este gobierno… Le pido que concluya. Concluyo. Respeten la norma institucional, porque ese es nuestro deber, legislar con responsabilidad, honestidad y justicia que ustedes no tienen. Es cuanto. Gracias, señor orador. Consulte la Secretaría en Votación Económica si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva que se acaba de presentar. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. En este mismo apartado de mociones suspensivas, tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Adelante, diputada Aguirre Maldonado. Gracias, diputado presidente. Buenas noches, compañeras diputadas y compañeros diputados. Los y las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos la siguiente moción suspensiva. El reglamento de la Cámara de Diputados establece con claridad el trámite del proceso legislativo que debe de seguir toda iniciativa que se presenta a revisión, análisis, discusión y aprobación ante el Pleno de esta Cámara de Diputados. En el propio reglamento está establecido la excepción a dicho trámite. No menos cierto resulta que todo lo relacionado con la seguridad pública en el país no merece, bajo ninguna circunstancia, verse deprisa o por la vía del fast track, mucho menos cuando dicha materia amerita un análisis minucioso a luz de los criterios o directrices que mandata el artículo 21 constitucional. Compañeras y compañeros diputados, es muy claro nuestro artículo 21 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado la inconstitucional de modificaciones legislativas realizadas precisamente por este Congreso de la Unión. El antecedente lo encontramos en el caso de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Los ministros determinaron que no se acreditó el asunto de urgente y obvia resolución, ni expresó motivación alguna al respecto para someter a discusión y aprobación de forma inmediata un asunto ante este Pleno. El alto tribunal expresó es una exigencia esencial del procedimiento legislativo la existencia de un dictamen formal que se conozca con antelación, suficiente para que pueda ser estudiado y sometido a discusión y votación. De lo contrario, es evidente que esa circunstancia priva de valor racional a la deliberación que se lleve a cabo. Es de considerarse que no se acredita la urgencia para procesar esta iniciativa con dispensa de trámite, lo cual vulnera el principio de deliberación democrática en condiciones de igualdad. Es importante asegurar el debido desarrollo de los debates, de las discusiones, votaciones del Pleno y garantizar los trabajos legislativos en donde prevalezca la disposición de nuestra Constitución. Es por eso que a nombre de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados presentamos esta moción suspensiva. Es importante, compañeras y compañeros diputados, que analicemos muy bien esta iniciativa que se presenta en este Pleno. Por su atención, muchas gracias. Gracias por su intervención. Consulte la Secretaría en votación económica si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. Ahora tiene la palabra el diputado
Jorge Álvarez Maínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Adelante, señor diputado Álvarez Maínez. Al paso que va el presidente de la República, la próxima iniciativa preferente que nos va a mandar es declarar a esta Cámara de Diputados la honorable oficialía de partes de la Unión. Es increíble el grado de desprecio que se ha acreditado. Miren, señores, el artículo 21 constitucional lo ha dicho la Corte, particularmente el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, no es enunciativo, no es aspiracional, no es programático. Es una garantía orgánica que se convierte en mandato constitucional para todos los servidores públicos. Aquí juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están violando en el proceso legislativo y también en el fondo. Pero además están perpetuando una guerra, una estrategia, la misma que le criticaron a Calderón, la misma que combatimos con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior, de donde salió este criterio de la Corte, que hoy refrendan, presumen los resultados de la Guardia Nacional. ¿Cuántas personas puso a disposición del Ministerio Público y de jueces cívicos en el 2020 la Guardia Nacional? 7,500. Esa Policía Federal de Calderón que tanto han criticado y que dicen que no sirvió, en su último año de ejercicio puso a 21,000 personas a disposición del Ministerio Público o de jueces cívicos. Es más, la Fuerza Civil de Nuevo León puso a más de 21,000 personas a disposición del Ministerio Público y de jueces cívicos, comandada por policías, con 4,000 policías honestos. Le han faltado el respeto a los policías de este país y nosotros los vamos a defender. Son gente honorable. Ya despidieron a más de 10,000 y quieren hoy despedir a más de 20,000. Compañeros, hoy hay dos opciones que van a quedar en la historia. O se defiende a la Constitución, o se está del lado de la Constitución, o se traiciona a México. Lo que están haciendo es traición a la patria, porque impedir que este país inicie el camino de pacificación, perpetuar la guerra, perpetuar la estrategia fallida, darle la espalda a las víctimas, es traicionar a la patria. 3,000 homicidios cada mes, 2,5 millones de delito y un 99.6% de impunidad. Quiero dejarle una pregunta aquí a la mayoría. Díganme una sola cosa que esta ley vaya a cambiar en las vidas de las personas. Un solo motivo, porque él es urgente. Un solo motivo. Yo combatí a García Luna y tú no tenías las agallas para participar en política, compañero. Yo combatí a Peña Nieto y tú siempre has sido un servil al poder público. Y donde hoy está García Luna, mañana van a estar ustedes. Están condenando a la Guardia Nacional, a la Corte Penal Internacional. Aquí he estado yo, del lado de la pacificación y de la vía civil. ¿Sabes dónde has estado tú? Aplaudiéndole al poder en turno. Las convicciones se demuestran en este tipo de momentos históricos. Le pido al orador que concluya, por favor. Defendiendo la Constitución, y nosotros no vamos a permitir este atraco. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por su participación, diputado Álvarez Maínez. Ahora consulte la Secretaría en Votación Económica si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. En votación económica se consulta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. Sí, adelante, por favor.
¿Con qué objeto, diputado Carrillo? Sonido en la curul del diputado Carrillo. Sonido.